Y vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie. La iniciamos el domingo pasado. Lo que detiene nuestra cosecha. Y decíamos el domingo pasado en el primer tema que es naturalmente saludable esperar cosas buenas, esperar cosas mejores. Eso es saludable en el hombre, ¿verdad? Que nosotros estemos quizás a veces inertes, estáticos, conformándonos quizás con una falta de crecimiento, con una falta de avance, no es saludable. La naturaleza del hombre saludable es que debemos de seguir creciendo, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a recibir más de parte de Él. Y estoy seguro que nadie de los que estamos aquí esperamos nosotros ver malos resultados, ¿verdad? Yo creo que no es correcto, no sería lógico que nosotros decíamos, yo estoy aquí porque yo espero que este año quizás me vaya igual de peor que el año pasado. No estamos aquí para eso, estamos para ver las misericordias de Dios y los planes del Señor para nuestra vida. Y vimos algunas cosas o detalles que truncan a veces esas cosas buenas que Dios quiere para nosotros sus hijos. Eso lo vimos el domingo pasado. Y mira lo que dice Santiago 1:17. Dice, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Dios es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Todo viene de Dios. Sería ilógico pensar de que todo lo que tú tienes con respecto a las bendiciones, tú lo has tenido por tus propias fuerzas. Tú lo has tenido porque el Señor lo ha provisto y porque es la misericordia y la gracia de Dios activada en nuestras vidas. Así que hoy vamos a continuar con la serie y seguiremos el mismo tópico sobre situaciones o razones por la cual no podemos quizás recibir lo que el Señor está queriendo traer a nuestras vidas. ¿Qué es lo que sigue deteniendo esa cosecha que el Señor desea darnos? Y si pudiera poner un nombre a este segundo tema, le pondría a veces la resistencia que nosotros tenemos al cambio. Resistencia al cambio. Los cambios son parte de la vida misma. ¿Quiénes saben eso? Nos cambiamos de ropa, bueno, algunos no, porque algunos parecemos fotografía, ¿verdad? Pero nos cambiamos de ropa, nos cambiamos de casa, cambiamos de trabajo, cambiamos de escuela de repente. No iba a decir eso, pero mejor no lo digo. Y existe un dicho que dice, si vas a cambiar, hazlo para mejorar, hazlo para bien. Porque a veces de repente vemos a alguien que hace cambios y hasta se nos sale de repente una manera espontánea, mira, este cambió para empeorar. O este salió de Guatemala para entrar a Guatepeor, decimos, ¿verdad? La verdad es que hay un dicho que dice, si vas a cambiar, hazlo para mejorar, hazlo para bien. Eso es muy importante y como lo decía hace un momento, debe de ser la naturaleza del hombre saludable, cambiar para bien y esperar lo mejor de parte de Dios. Una clave para poder efectuar cambios en nuestra vida es primeramente cambiar nuestra manera de pensar, transformar nuestra manera de pensar. Romanos 12, 1 al 2 dice lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y voy a pedir que por favor el siguiente versículo, si pueden poner el 3, si es que lo tienen ahí. Dice el siguiente versículo: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable
y perfecta. Este pasaje dice que nosotros debemos de presentarnos completos como sacrificio a Dios, porque hacer la voluntad de Dios no es fácil a veces, ¿verdad? ¿Cuántos creen que es fácil a veces seguir lo que Dios nos pide? A veces es difícil, a veces todavía estamos, se nos dificulta hacer la voluntad del Señor. Pero cuando nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, es un sacrificio agradable al Señor. Hacer la voluntad del Señor tiene que ser una ofrenda grata a Dios todos los días, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, porque a veces nuestra carne puede jalar para un lado y la voluntad de Dios es para otro, pero yo meto mi carne y la ofrezco en sacrificio vivo, grato, agradable a Dios. Servirle al Señor a veces no va a ser fácil. Ser fiel al Señor a veces no va a ser fácil. Alinear nuestra vida a hacer la voluntad de Dios a veces no va a ser fácil. Pero cuando nosotros aprendemos a entregarlo completamente al Señor, es una ofrenda grata. Se necesita transformación en nuestra manera de pensar para hacer lo que el Señor nos pide. La palabra transformación en el original griego es la palabra metamorfos, de donde sale la palabra metamorfosis. Y eso nos lo enseñaron a nosotros en biología, recuerdan en la escuela. Cuando la oruga se convierte en una mariposa, está sufriendo, está teniendo una metamorfosis de oruga, de gusano, que se está arrastrando en la tierra. Con el tiempo, sufriendo una metamorfosis, se convierte en una mariposa. El renacuajo, por ejemplo, cuando nosotros vemos a los renacuajos, no tienen ni forma ni figura, pero de repente se convierten en ranas. Y hay unas historias que dicen que a veces los sapos se convierten en príncipes. No veas a la que está a tu lado, es un príncipe, aunque no lo creas. Y la verdad es que ese proceso tiene un tiempo. Y ese proceso a veces es difícil de que nosotros los seres humanos lo asimilemos. Y tenemos que ponerlo en la línea de nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros? La metamorfosis que como seres humanos vamos a tener poniendo nuestra vida al Señor va a ser precisamente dejando que Dios haga la obra que debe de hacer en nosotros. Nadie sabe lo que más nos conviene que Dios. Y si el Señor tiene que actuar en nuestra manera de pensar, si el Señor tiene que cambiar hábitos, si el Señor tiene que cambiar actitudes, dice la palabra del Señor que Él es nuestro alfarero y nosotros somos el barro. Y a veces este barro no se deja moldear conforme a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y déjame decirte que a veces el Señor ve tan desfigurado este vaso de barro que tiene que quebrarlo completamente. Y eso no es fácil. Ponerte en las manos de Dios para que el Señor haga su perfecta voluntad en tu vida, a veces va a ser difícil, pero siempre será lo que más nos conviene. Para poder ver resultados que nos agraden en nuestra cosecha, debemos estar dispuestos a hacer esa transformación, que va más allá de un simple deseo de cambiar, sino meternos en esa dinámica de cambio, para que nosotros seamos transformados. Pero todo cambio genera resistencia. ¿Cuántos saben eso? De que todo cambio genera resistencia. ¿Qué es resistencia al cambio? Se le llama así a todas aquellas situaciones en las cuales las personas deben modificar rutinas, hábitos, conductas, pero se niegan por miedo o dificultad a realizar algo nuevo o diferente. A veces los cambios se nos hace difícil. La mayoría le tenemos miedo al cambio o nos resistimos a experimentar algo diferente, aunque los cambios son buenos. Por ejemplo, si tú tienes 10, 15 años viviendo en un mismo barrio, aunque te cambies a otro barrio, quizás mejor, siempre ese cambio va a ser difícil. Adaptarte quizás al nuevo barrio, a las nuevas personas, a los nuevos vecinos, quizás va a llevar un tiempo para que te adaptes al cambio. Yo recuerdo que yo hice la primaria por ser hijo del pastor, hice la primaria en 6 primarias diferentes.
Mi papá duraba tanto en una iglesia, de repente lo cambiaban, íbamos a otro lugar y a cambiarnos de escuela. Y siempre éramos los nuevos de la escuela. Y eso de alguna manera era un proceso, ¿verdad?, que teníamos que asimilar. Dejábamos amigos, dejábamos amistades, dejábamos maestros ya conocidos, dejábamos quizás ya una rutina, una dinámica en la escuela y adaptarnos nuevamente a otra diferente. A veces eso era difícil. A veces hay una resistencia al cambio natural. No me gustan los cambios, pudiéramos decir. No me gustan los cambios. Las mujeres son muy dadas a los cambios. Se pintan el pelo güero, rojo, verde, azul. Como que no les gustan las mismas cosas a las mujeres, ¿verdad? Tienen zapatos rosa fuerte, rosa bajito, rosa fuchsia, rosa viejo, rosa acá, rosa allá. Wow, yo no digo, ¿cómo les gusta la variedad a las mujeres? Y los hombres no, los hombres tenemos unos zapatos café y negros y ya, y unos tenis. La verdad es que los cambios a veces son difíciles. No sé cómo le vamos a hacer mi esposa y yo cuando nos vayamos a vivir a Oro Valley, pero vamos a tener que adaptarnos a todo. Pero debemos estar dispuestos a buscar hacer cambios, transformaciones en nuestra vida, si queremos ver cosas mejores. Miren, hay una historia que cuentan de que un hombre y su discípulo llegaron a una aldea y lo que se respiraba en esa aldea era pobreza. Lo que se respiraba en esa aldea era conformismo. Lo que se respiraba en esa aldea era descuido. Y mientras iba ese hombre y su discípulo viendo a las diferentes familias, vio un completo descuido. Niños sin zapatos, no sé si ustedes de repente, cuando nosotros estábamos chiquitos, nos dejamos con mi abuela y dejábamos de usar zapatos y andábamos descalzos, y cuando llegaba mi papá decía, son tus pies o son tus manos, decía, porque teníamos los pies igual que las manos. Y se veía completo descuido en ese lugar, pobreza, conformismo, los niños descuidados, sin las necesidades, sin cubrir las necesidades básicas. Y preguntó este hombre, disculpen, ¿de qué vive esta aldea? Y dijo la familia, pues no tenemos nada. No tenemos nada. Dice, nuestra única provisión en esta aldea, dice, es una vaca que está ahí al final. Dice, cuando tenemos hambre, vamos y ordeñamos la vaca. Y es lo único que nos provee de algo para comer. Y al otro día, los aldeanos fueron a buscar la vaca y resulta que la vaca la habían tirado por una cañada, que había fallecido la vaca, había muerto la vaca. Y eso fue lo que hizo esta persona. Mató a la vaca que les daba de coptar leche a esa aldea. A los 10 años siguientes volvió a ir otra vez esta persona con su discípulo a la misma aldea y vio a la aldea próspera, vio a la aldea diferente, vio a la aldea con mucho más recursos y dijo, ¿qué sucedió aquí? Pues fíjate que hace 10 años vino una persona y nos mató la única vaca que teníamos y que nos daba leche. Así que cuando no tuvimos esa vaca, tuvimos que aprender a cosechar la tierra. Cosechamos la tierra, sacamos recursos, sacamos el fruto de la tierra, y fue tanto el fruto que nosotros cosechamos que comenzamos a venderlo a otros lugares. Y tuvimos tanto éxito en vender ese fruto a otros lugares que mucha gente comenzó a venir a este lugar y comenzó a poner aquí sus propias empresas. Y ahora tenemos carreteras, tenemos industrias, tenemos negocios. A veces los cambios se nos hacen difíciles porque nosotros estamos conformados simplemente a una rutina, a un ciclo, a una manera de hacer las cosas.
Y a veces el Señor tiene que movernos el tapete para hacernos ver de que hay más cosas de lo que hemos recibido y que está en nosotros realmente conseguirlas. A veces el Señor nos tiene que mover el tapete, y en nuestra vida espiritual es muy similar. A veces nos hemos conformado simplemente a una rutina en nuestra vida espiritual. En nuestro ministerio, en lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a veces nos hemos conformado simplemente con lo que hacemos. Pero dice la Escritura que la obra que Él ha comenzado, Él la va a perfeccionar día con día. Día con día. Quiero decir que el Señor no está conformado, no es conformista con lo que Él ha hecho hasta este momento contigo, sino que Él va a ir añadiendo cada día a tu vida más y más cosas, más y más herramientas, más y más de lo que tú necesitas para que verdaderamente puedas vivir una vida en abundancia y una vida plena a lo que Él nos ha llamado a vivir. Necesitamos realmente buscar lo bueno de Dios. La mayoría le tenemos miedo al cambio. Y el primer cambio que nosotros experimentamos cuando venimos al Señor fue cuando conocimos a Jesús. Literalmente pasamos de muerte a vida, de un estado de oscuridad y tinieblas a estar en la luz y la claridad que solamente el Señor nos da. El hombre tiene capacidad enorme de adaptación. Y es muy común adaptarnos a una condición que no es nuestra identidad como hijos de Dios. No sé si usted ha notado, pero que somos muy dados a apartarnos por grupos dependiendo de nuestra situación. De repente, si estamos nosotros pasando por un bache de inconstancia o de desánimo, como que buscamos al grupo de los desanimados, ¿verdad? Para sentirnos bien. Hay un dicho que dice que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y buscamos los grupos. Me siento desanimado. ¿Cuál es el grupo de los desanimados? Y si la regamos y tuvimos un tropezón, ¿cuál es el grupo de los regazones aquí? Y cuando nos volvemos a levantar, ¿quiénes son aquí los que están bien siempre al 100? Y ahí nos acomodamos. Dios nos ha dado una identidad a tal punto de que nosotros tenemos que solamente enfilarnos a lo que es la voluntad de Él para nosotros. Y dice la Escritura que leímos en Romanos que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. No te puedes conformar a otra cosa sino solamente a la voluntad de Dios. No te puedes conformar a otra cosa. Dios es bueno. Dios es un Dios lleno de misericordia. Y si Él está esperando que nosotros hagamos cambios para nuestra bendición y para nuestra prosperidad, es tiempo de actuar. Jesús fue un agente de cambio. Cambiaba el corazón de la gente, cambiaba el entorno donde Él estaba, cambiaba las vidas, cambió el rumbo de la humanidad al entregarse Él mismo como sacrificio para nosotros. Y Él pide al creyente que nosotros seamos agentes de cambio. Había un canto que decía, muy viejito, que decía: brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz a algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Y cuando estamos hablando de luz, no estamos hablando de que nos sintamos más religiosos que los demás. Cuando estamos hablando de luz, no estamos hablando de que nos sintamos más perfectos que los demás. Cuando estamos hablando de luz, estamos hablando de que el Señor nos ha llamado a hacer la diferencia donde quiera que nosotros estemos. El Señor nos ha llamado a ser agentes de cambio en un mundo que quizás no tiene esperanza, en un mundo quizás donde necesita ver un rayo de luz, en un mundo donde se encuentra totalmente en tinieblas. El Señor nos ha llamado a ser agentes de cambio. El Señor ha puesto en tus labios palabras de esperanza, palabras de vida, palabras de consuelo, palabras de restauración para mucha gente que necesita en estos momentos escucharla. Y déjame decirte que no necesitas ser un teólogo, no necesitas ser una persona preparada, necesitas
abrir tus labios. Necesitas tener compasión por los demás. Necesitas realmente dejarte mover por los demás. Porque es muy fácil decir: yo tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito y no voy a cambiar. El Señor necesita ver una iglesia que sea un agente de cambios. Pero la única manera en que la iglesia va a poder ser la diferencia en este lugar es que nosotros nos mantengamos cerca del Señor. Amén. Este arbolito que no está prendido ahorita, ¿por qué no está prendido? Porque está desconectado de la fuente de poder. Y esa fuente de poder llamada electricidad es lo que hace que ese arbolito prenda. Nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, para poder brillar en el sitio donde nosotros estemos, necesitamos estar pegados a esa fuente de poder que es el Señor. Mira lo que dice Juan, capítulo 15, versículos 15, 5 y 8. Ciertamente, hablando Jesús mismo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Tendrás una grande cosecha. Porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué es lo que puedes hacer separado de Dios? Nada. ¿Y sabes lo que es nada? Pues nada. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria al Padre. Necesitamos ser una iglesia que dé fruto. Necesitamos ser una iglesia que esté haciendo la voluntad de Dios. Necesitamos ser una iglesia que esté dando fruto. Y la única manera en que vamos a poder ser esa iglesia es que estemos pegados a la fuente de poder que es el Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. No digas tú: ay, es que si yo me esfuerzo yo voy a dar fruto. Si yo hago las cosas así de esta manera. Que no son por tus obras. No son por tus obras. Es por la comunión que tú tengas con el Padre. Es por el acercamiento que tú tengas constantemente día a día con el Señor, para que toque tu vida, para que transforme tu vida, para que cambie tu vida, para que use tu vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. ¿Cuántos están durmiendo? Amén, dijeron por allá. Hacer la diferencia de que se puede vivir una vida en victoria en el Señor le da gloria a Él. El que otros miren en ti a una persona que supo cómo sembrar con diligencia, con paciencia y sabiduría para recibir de Dios la retribución, les dará a otros una referencia con respecto a lo que Dios nos pide hacer. Estamos viviendo tiempos muy difíciles como sociedad. Estamos viviendo tiempos donde cada día va más en debacle este mundo. Familias desintegradas, matrimonios rotos, vidas quebradas, corazones vacíos. Y tú y yo somos responsables, como la iglesia de Cristo, de ser la referencia correcta para darle a ver a la gente lo que es la verdadera esperanza y la vida del Señor. Somos responsables. Este mundo se rige sobre parámetros muy diferentes a lo que se rige el reino de Dios. Muy diferentes. Este mundo te dice que como lo que tienes, eso es lo que vales. Lo que tú alcanzas a construir, esa es tu prosperidad. Este mundo te dice eso. Pero en el reino de Dios es totalmente diferente. En el reino de Dios que dicen: busca primeramente a el Señor y las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso a veces es difícil entenderlo. Eso a veces es difícil asimilarlo, porque hemos aprendido en base a los parámetros de este mundo que primero es buscar los recursos materiales
que primero es en búsqueda de todo lo que necesitamos para vivir bien en este mundo. Inconscientemente estamos sacando de la página de nuestra vida al Señor, y el Señor no está en nuestros planes, no está a hacer su voluntad. Pero el Señor dice: ustedes no son de este mundo, no pertenecen a este mundo, son solamente peregrinos en este lugar. Y no se enganchen con las cosas de este mundo, sino al contrario, enganchense a buscarme y hacer lo que yo les pido. Y la gente tiene que escuchar eso. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros, sus hijos, y el estilo de vida que nosotros reflejamos con respecto a nuestras prioridades. Mucha familia tuya necesita escuchar eso. Muchos hermanos tuyos necesitan escuchar eso. Muchos compañeros tuyos necesitan escuchar esto. Y como te lo dije hace un momento, no necesitas tener esta plataforma. Quizás en el lugar donde tú trabajas diariamente, quizás en la labor que tú haces diariamente, ese es el lugar donde el Señor te va a usar para que otros le conozcan. Tú solamente necesitas accionar. Tú solamente necesitas abrir tus labios y que otros conozcan lo que Dios puede hacer. Rápidamente yo quiero dar 3 consejos. Wow, rápidamente dije, son las 12:30. ¿Quién tiene el reloj? Por favor, cuando sean las 3 de la tarde me avisan. Cuando sean 15 para la 1, díganme, por favor. ¿Ok? 15 para la 1, díganme. Porque aquí uno se emociona y no quiere soltar el micrófono. Quiero darte rápidamente 3 consejos, 3 situaciones con respecto a cambios que debemos hacer para ver una mejor cosecha, para ver bendiciones y resultados de parte de Dios. El primer consejo que te quiero dar para realmente ver una mejor cosecha es que no debemos de conformarnos con menos de lo que Dios quiere. Tenemos que cambiar nuestra mente conformista. Tenemos que quitar el no puedo de nuestro vocabulario. ¿Cuántas veces nosotros decimos no puedo? No estoy preparado, no tengo tiempo, no quiero, no puedo. Muchas veces eso está en primer lugar antes de hacer el intento. ¿Sí o no? Antes de comprometernos con Dios, primeramente está nuestra palabra, no puedo. Para ver realmente una cosecha de parte de Dios, para ver realmente una bendición que el Señor quiere darnos, nosotros tenemos que quitar esa palabra de nuestro vocabulario y tenemos que meternos en lo que el Señor quiere darnos. No nos conformemos con menos. Hay un personaje que a mí en lo particular me gusta mucho, que es Caleb. ¿Cuántos han escuchado de Caleb? Caleb es el hijo de Marisol y Román, y es tremendo, no es cierto, pero de ese Caleb no estamos hablando. Si ustedes conocen a Caleb o han escuchado de Caleb, Caleb fue uno de los 12 espías que envió Moisés para reconocer la tierra prometida. Moisés, antes de seguir con el peregrinaje en el desierto, mandó a 2 espías, y no eran 2 espías cualquiera, dice que era un príncipe de cada tribu. No era cualquier persona, porque él quería tener un reporte correcto de lo que realmente les esperaba en aquel lugar. Y dice la historia que mandó Moisés a los 2 espías, y entre esos 2 espías se encontraba Caleb y Josué también. Y dice la historia que cuando regresaron esos 2 espías para dar el reporte a Moisés, le dijeron: mira, Moisés, ciertamente lo que nos dijo Dios es cierto. Es un lugar donde fluye leche y miel, donde hay mucha fertilidad, donde todo es muy bonito, donde las frutas son grandotas. Pero, y siempre hay un pero, las ciudades allí son fortificadas, hay ejércitos,
Y las personas que viven ahí son gigantes. Y comparados a ellos, nosotros parecemos langostas. Nunca vamos a poder nosotros poseer esa tierra. Nunca vamos a poder conquistar esa tierra. En otras palabras, se estaban enfocando más en los no puedo que en los sí puedo. En otras palabras, se estaban enfocando más en los problemas, en los obstáculos, que en el Dios que les había dado esa promesa de que los iba a introducir a una tierra que Él tenía preparada para ellos. Y mira lo que dice en Números 14:24. Porque el Señor vio realmente a Caleb y a Josué con una actitud diferente a esos 10 espías que vinieron a traer un reporte negativo. Pero a mi siervo Caleb, dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Por qué el Señor vio en Caleb otro espíritu diferente? Porque a comparación de ese reporte que les dieron esos 10 espías de los 12, Caleb y Josué dijeron: sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos entrar, sí podemos conquistarla, sí podemos hacer que esa tierra sea la promesa de Dios para nosotros y para nuestros hijos. Sí podemos, ciertamente hay dificultades, ciertamente hay oposición, ciertamente va a haber lucha, pero sí podemos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y nosotros tenemos que ser esas personas de espíritu diferente. Él tuvo que cambiar el reporte que todos traían cuando los enviaron como espías sin reconocer la tierra. Todos dijeron lo que vieron basado en los problemas. Miren, a veces nosotros nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos físicos están viendo. Nuestros ojos físicos se están enfocando a los problemas, a las dificultades, a la oposición, a la lucha. Pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Andamos por fe. Y dice la palabra del Señor que la fe es la convicción. O lo dije al revés. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Y usted me siguió en el rollo. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no podemos ver. Esa es la fe, la certeza. Estoy convencido, aunque no lo puedo ver, estoy convencido, tengo una certeza de que sucederá, de que así será, porque es promesa de parte de Dios. Esa es la fe. Esa es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no podemos ver. Quizás tú estás solamente ahogados en situaciones que estás pasando. Es que me está yendo de la patada, es que me está yendo mal, es que yo nunca creí que la situación iba a ser así, es que yo nunca creí que las dificultades iban a venir de a montones, es que yo nunca creí que esto iba a pasar de esta manera. Muchas veces estamos enfocados en las dificultades. Y el Señor nos pide un reporte con nuestra fe y nos dice: a ver, pásame un reporte de tu fe. ¿Cómo está tu fe? Mira, Señor, esto. Mira, Señor, me está pasando esto. Mira, Señor, estoy enfrentando esto. Mira, Señor, estas luchas. Y solamente nos estamos enfocando en las calamidades. Amén. Y el Señor quiere escuchar lo mismo que Caleb le contestó al Señor. La vida cristiana, Señor, no es fácil. Tú nos advertiste que tendríamos tribulaciones, que tendríamos dificultades, pero que no temiéramos, porque tú estás con nosotros, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro escudo, porque tú vas delante de nosotros. Y en eso confiamos, Señor, en eso confiamos. Tenemos dificultades, tenemos tribulaciones, tenemos luchas, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Y eso fue lo que le dijo Caleb a Moisés. Ciertamente va a haber dificultades, pero sí podemos poseer la tierra. Y el Señor mismo le dijo: pero a mi siervo Caleb, porque mostró un espíritu diferente, a él lo voy a introducir a la tierra prometida, y también
su descendencia. Dale un fuerte aplauso al Señor. El tú ser una persona con un espíritu diferente no solamente te va a introducir a ti a las bendiciones, sino que también estás abrazando a tus hijos por medio de esa promesa, por medio de esas bendiciones, por medio de esa actitud de conquista. Amén. Pero sabes que Satanás va a querer robarte eso. Sabes que Satanás te va a querer seguir engañando. Sabes que Satanás te va a querer seguir susurrando al oído: confórmate como vives. No te metas en problemas. No te metas en compromisos con Dios. No tienes tiempo. No puedes. No puedes. Sigue viviendo la vida así como la estás viviendo. Sé cristianito así como tú lo haces. El Señor reprenda al diablo. Porque si hay algo que el diablo quiere es ver, seguirte viendo derrotado. Si hay algo que el diablo quiere es seguirte viendo solamente recibiendo las migajas. Y el Señor no quiere verte de esa manera. La palabra del Señor dice en Juan 10:10 que el ladrón solamente vino para robar, matar y destruir. Pero el Señor se pone en medio de ese ladrón y dice: pero yo he venido a darle vida y vida en abundancia. No te conformes con menos de lo que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que tener un espíritu de conquista. En 1863, Abraham Lincoln hizo la declaración de la emancipación de la esclavitud. Y un siglo después, muchas personas de la raza negra seguían teniendo la mentalidad de esclavos, aunque ya había pasado un siglo en que se había promulgado la abolición de la esclavitud. Qué curioso, que a veces puede más nuestra mente que lo que ya es una realidad. Muchos de nosotros quizá ya tengamos tiempo de haber venido a los pies de Cristo. Y el Señor nos dijo desde el momento que llegamos a Él: si yo los liberto, serán verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Toda esclavitud es rota. Todo yugo es quitado. Porque yo vine a traerles verdadera libertad. Y el Señor lo ha declarado desde el momento que llegamos a Él. Pero es triste que aún quizás tengamos algunos años de haber venido a Él, seguimos viviendo todavía con una mentalidad de esclavitud. Y eso no es la voluntad de Dios. Amén. Queremos nosotros tomar esas promesas de bendición para nuestra vida. Salgamos muchas veces de esa situación que nos mantiene cautivos. Dios es bueno. Otro consejo que yo te quiero dar: aprende a cuidar tu cosecha. No seas descuidado con ella. Y tendrás que hacer cambios para poder ser cuidador de esa cosecha. ¿Cuántos pueden decir que el Señor nos ha bendecido con todo lo que tenemos? ¿Cuántos? Nuestra familia es una bendición. Nuestros hijos son una bendición. El trabajo que el Señor ha puesto para que sea el sustento de nosotros es una bendición. La casa que tenemos es una bendición, como lo decía Edgar hace un momento. A veces se nos botea, a veces se nos agrieta, pero es una bendición. El carro que nosotros tenemos y que nos transporta es una bendición. Aprendamos a cuidar esas bendiciones. Dice la Escritura: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y miren, a veces nosotros nos tomamos una actitud de merecedores de grandes cosas. Es que yo merezco un mejor carro, yo merezco una mejor casa, yo merezco una mejor esto, merezco un mejor trabajo. Pero no somos fieles en el trabajo donde estamos. No glorificamos el nombre de Dios donde estamos. No damos testimonio de que somos hijos de Dios donde estamos. Inconscientemente nos volvemos en ladrones. Y hay algo que dice la Escritura, que no robaremos.
Y quizás no estamos robando dinero, pero nos estamos haciendo coches como que trabajamos y no trabajamos. Y eso es robar. Eso es robar. Cuando estamos hablando de integridad, cuando estamos hablando de una persona de carácter cristiano, estamos hablando de alguien que sabe realmente lo que debe de ser, como reflejar a Cristo donde quiera que nosotros estemos. Y déjame decirte que Dios te va a respaldar cuando tú glorificas su nombre donde quiera que tú estés. Él te va a dar gracia delante de los demás. Él te va a ayudar a que sigas avanzando en tus proyectos personales, en tus proyectos familiares, porque el Señor defiende a los que realmente lo tienen como su Dios. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿qué? ¿De los qué? Y la pregunta sería, ¿tú temes a Dios? ¿Tú temes a Dios? Porque si temes a Dios con todo tu corazón, el Señor te va a defender. Tenemos que aprender a cuidar lo que el Señor nos ha dado. Ser vigilantes, ser guardianes de lo que el Señor nos ha dado. Y eso es en todas las áreas. Cuidar nuestras relaciones con la familia, los hijos. Miren, si hay algo que está causando la desintegración familiar en estos momentos, precisamente es el descuido de nuestros roles como padres y esposos. A veces tenemos nada más en nuestra mente de que ser un buen esposo o ser un buen padre es el proveedor económico, porque así se nos enseñó. Si nosotros damos para el chivo, con eso cumplimos. Si nosotros pues venimos por el dinero para la semana, para que la esposa vaya al supermercado, con eso cumplimos. No, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que nuestros roles y nuestras responsabilidades como padres y esposos son mucho más allá que eso. Y tenemos nosotros que darle formación a nuestros hijos, tenemos que darle consejo a nuestros hijos, tenemos que trazarle a nuestros hijos la vía correcta para hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Si no, lean ustedes Deuteronomio, el versículo del 6 al 9, y se lo dejo de tarea. Dice la palabra que tenemos que instruir a nuestros hijos y hablarle a nuestros hijos de lo que la palabra del Señor nos dice en todo momento. Dice, de día y de noche, al acostarte, al andar en tu camino, en todo momento recordarle a tus hijos de que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Y la mejor referencia para tus hijos eres tú mismo. Eres tú mismo. El ejemplo inmediato que tus hijos van a ver es tu propia vida reflejada en ellos. Tu actitud, tus reacciones. Eso es lo que realmente va a hacer que tus hijos tengan la mejor referencia para hacer las cosas como Dios nos pide. Hay una gran responsabilidad, y eso se llama cuidar a nuestros hijos. Eso se llama cuidar a nuestro matrimonio. Eso se llama levantar vallado alrededor de lo que es valioso para nosotros. Tu familia es valiosa, tu familia es un tesoro, tu matrimonio es un tesoro. Cuídalo, cuídalo, guárdalo. Pero sobre todas cosas guardadas, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, cuida tu salvación. Sobre toda cosa guardada, cuida tu salvación, tu relación con el Señor, porque de Él mana la vida. Satanás es muy astuto, y cuando él se da cuenta de que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y permanecer saludables para hacer lo correcto delante de Dios, va a tratar de sembrar cizaña. Va a tratar de recordarnos situaciones en el pasado para seguirnos amargando, seguir teniendo resentimiento en nuestro corazón y minar nuestra vida delante de Dios. Es muy astuto, porque si hay alguien que quiere que no tengamos cosecha de bendiciones, es Él. Pero Dios nos ha dado sabiduría. Amén. Aprendamos a cuidar lo que Dios nos ha dado. Miren, yo veo personas que se encuentran a veces estáticas, paralizadas, porque le han creído más a las mentiras del diablo que a las promesas de Dios.
Y a muchos Dios nos ha dado muchas cosas. A muchos Dios nos ha provisto de tantas cosas. Pero por alguna razón se encuentran oxidadas. Por alguna razón se encuentran olvidadas. Por alguna razón se encuentran allá en el storage. Porque le hemos creído más a las mentiras del diablo. Dios nunca te va a volver a usar. Tú nunca vas a poder seguir sirviendo. Tú nunca vas a... Olvídate eso de que otra oportunidad. Tú nunca vas a hacer eso. Así que enfílate en lo que estás haciendo y solamente confórmate con eso. Eso es mentira del diablo. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que hace las cosas nuevas. Dios es un Dios que puede hacer que broten fuentes en medio del desierto. Para Dios no hay nada imposible, pero nosotros tenemos que creer. No hay excusa para no defender lo que Dios nos ha dado. Miren lo que dice Joel 3, y me gusta cómo Joel convoca a todo el pueblo para defender lo que Dios le había dado. Nosotros podemos decir, es que no tengo herramientas, es que no sé cómo. Joel precisamente se encontraba en esa situación. En el libro de Joel nos los refiere. No había quizás las suficientes armas, pero miren lo que dice Joel. Digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque. Forjen las rejas de arado y conviértalas en ¿qué? En espadas. Y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. No hay excusa para no defender lo que Dios nos ha dado. Ahí dice Joel, ¿sabes qué? Lo que tú tienes para tu vida diaria, eso úsalo para defender lo que el Señor te ha dado. Lo que tú tienes, úsalo como lanzas, úsalo como espadas. No hay excusa, no hay excusa. Tenemos que defender lo que el Señor nos ha dado, porque es valioso para Él y es valioso para nosotros. Dale un aplauso a Dios. Todos sabemos que el carácter de una persona, la valentía y la firmeza, no es puesta a prueba en la tranquilidad y la armonía. Cuando estamos de vacaciones en Disneylandia, no vamos a tener pruebas, no vamos a tener luchas ahí, no vamos a tener aflicciones, al contrario, vamos a disfrutar ese momento. Y qué bueno, habrá momentos donde también tengamos tranquilidad, tengamos armonía, tengamos vacaciones. Pero también dice aquí, dice lo que estamos leyendo, dice la situación, el carácter de un cristiano, el carácter, la firmeza de un creyente será puesto a prueba en las adversidades, en las dificultades. Es ahí cuando se levantan los valientes y se levantan los verdaderos guerreros, los verdaderos hijos de Dios, porque entienden que lo que el Señor les ha dado es valioso y no podemos claudicar, no podemos echarnos para atrás. Nuestra vida cristiana es valioso, lo que hemos avanzado hasta este día es valioso para el Señor y nos ha costado, ha tenido un precio que quizás hemos pagado y no podemos nosotros perderlo simplemente porque no estamos dispuestos a pelear. Seamos valientes, seamos valientes. Es que ¿qué voy a defender si tengo muy poco? ¿Qué voy a defender si no tengo casi nada? Pues eso, defiéndelo. Y eso mostrará un carácter delante de Dios como guerrero, valiente y esforzado. Y el último consejo que te quiero dar en esta mañana, y con eso termino. Les dije que me dijeran, nadie me dijo. Ya, fíjense, nadie me había dicho, el dormero, este es el gallo magia a mí. Cambia una actitud negligente. Y ese cambio es muy importante. Cambia una actitud negligente y aprende a escuchar a Dios. ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. A veces nosotros hemos hecho de nuestra manera de pensar una teología.
hasta una doctrina. No, es que no. Esto así, esto acá. Como la señora que le cortaba la cabeza al pescado para guisarlo, para freírlo en el sartén. Y una vez el marido le dijo: ¿y tú por qué no le cortas la cabeza al pescado cuando lo fríes? Es porque así me lo enseñó mi mamá. Y fueron con la mamá y: ¿por qué le corta la cabeza al pescado, señora? Porque así me enseñó mi mamá, mi abuelita. Y fueron con la abuelita y le dijeron: ¿por qué le corta la cabeza al pescado? No, pues yo se la cortaba porque no cabía en el sartén. A veces hacemos las cosas sin pensar, simplemente porque nuestra manera de pensar está tan esquematizada. Es una caja donde no permitimos que nadie nos diga cómo hacer las cosas. Pero Dios rompe estructuras. El Espíritu Santo rompe estructuras. El Espíritu Santo rompe maneras de pensar. Deja que el Señor actúe en tu vida. Deja que el Señor haga la obra en tu vida. Mira, doy testimonio de que el Señor cambia corazones de piedra y pone corazones de carne. Doy testimonio de eso. Doy testimonio de cómo el Señor transforma vidas y transforma maneras de pensar. Doy testimonio de eso. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es decirle: Señor, no quiero ser más negligente y quiero hacer las cosas como tú me pides hacerlas. Isaías 55. Y con eso terminamos. Y si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Tienes maneras de pensar bonitas. ¡Qué bueno! Pero las maneras de pensar del Señor son mucho más bonitas que las tuyas. Mucho mejores. Dice el Señor: y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes a veces pueden imaginar.